Un tapabocas nuevo. Igual.
Hola, buen día. Buen día. Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos Buenos a, días. vamos a empezar entonces hoy con nuestra primera clase, nuestra primera lección de lo que es fotografía. Y vamos a ver el primer tema que está relacionado con la historia de la fotografía. ¿Ok? Y tenemos, cuando hablamos de la historia de la fotografía, vamos a remontarnos, ¿no es cierto? A épocas de Leonardo da Vinci, que fue uno de los impulsores. No estoy diciendo que fue el inventor, ¿no? Sino indico de que fue uno de los eh, impulsores, ¿no? Eh, para la creación o la invención o el descubrimiento de lo que hoy conocemos, de lo que hoy conocemos como fotografía. ¿Por qué digo que fue uno de los impulsores? Eh, Vamos a hacer un pequeño relato de cómo empieza. Acá vamos a ver una imagen solamente. Como ustedes están viendo, acá tenemos una imagen. ¿Y en qué consistía? Todo es a veces casualidad. Muchas cosas se descubren o hay invenciones por simple casualidad. Eh, Vio que a través de un pequeño orificio, como ven acá, un orificio de una pared de una habitación, se proyectaba una imagen, ¿no es cierto? En, Al entrar por ese orificio de esa pared, de una habitación, se proyectaba sobre la pared contigua, ¿no es cierto? Una imagen en forma invertida, invertida como ustedes están viendo acá. Entonces, de ahí nace, ¿no? Esa idea de cómo se podría obtener imágenes, ¿no es cierto? A través de un orificio. Como ustedes están viendo, acá se refleja esa imagen. Bueno, vamos a indicar que el término cámara, que hoy conocemos como cámara fotográfica, deriva del latín cámara, ¿no? Que significa habitación o cámara, ¿ya? O cuarto, como ustedes vean, pero eh, entonces la cámara deriva del latín cámara, que significa habitación. Em, no interesa acá la fecha, entonces ya hemos visto que uno de los impulsores fue Leonardo da Vinci. Acá vamos a ver a dos personajes muy importantes que son Thomas Wedgwood y Humphrey, ¿ya? Aquí el señor Sir es señor, ¿no es cierto? Bueno, yo digo Humphrey, no sé si está bien pronunciado, pero Wedgwood y Humphrey, ¿no? Eh, Presentaron acá un artículo, decían, ¿no? De un relato de un método para copiar pintura sobre vidrio. Lo que pasa es que, como les decía, todo es casualidad a veces, ¿no? Estos dos grandes personajes eh, vieron que un papel revestido con nitrato de plata, ¿no? Se oscurecía. Y esa es la casualidad. Bueno, eso estaba plasmado en un video. Hace la casualidad de que cuando colocaron ese papel revestido con nitrato de plata,
vieron que un objeto como una hoja llega sobre ese papel de nitrato de plata, ¿no? Por eso les digo, todo es a veces casualidad, ¿no? Y vieron que toda la parte que estaba expuesta a la luz se ennegrece, o sea, se forman las sales de plata negra, ¿no? Y cuando retiran la hoja que se colocó sobre este papel revestido de plata, vieron que no había pasado nada, absolutamente nada. No había reaccionado las sales de plata, por consiguiente, tener una imagen, ¿no es cierto? Exactamente igual en la forma de la hoja que había caído sobre esta superficie de este material revestido con sales de plata. Pero se queda ahí porque no, al levantar esta hoja, vieron que ya por la acción de la luz también se reaccionaban las sales de plata y se convertía en plata negra y se oscurecía. Porque no conocían un método, ¿no es cierto?, que pueda evitar que estas sales de plata sigan, ¿no?, eh, reaccionando, ¿no? Entonces esta imagen no era permanente. Ahí ya nace, miren, en 1802 ya la idea de cómo podían formarse imágenes. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, casi 2 décadas, o un poco más, hasta, bueno, aquí, como ustedes también están hasta 1826, ¿no? Más de 2 décadas. Entonces acá vamos a ver a Niepce y Niepce, ¿no? Quien obtiene la primera imagen desde la ventana de su casa en Legras, ¿no? Como ustedes están viendo, en 1826. Eh, esta imagen, ¿no es cierto? Para poder obtener esta imagen, tardó 8 horas en exponerse. O sea, cuando nosotros agarramos y disparamos nuestra cámara, son milésimas de segundo, ¿no es cierto?, que se necesita para poder obtener una imagen. En cambio aquí, Niepce, ¿no? O Niepce, como ustedes gusten, tardó 8 horas para sacar una fotografía en Legras, ¿no? Desde la ventana de su casa. Esto es en Francia. Entonces, en plena luz, como ustedes están viendo, tardó 8 horas para poder obtener una imagen. Y acá la vemos la imagen. Esta es la imagen que obtuvo Leonardo Niepce, ¿no es cierto?, en 1826. Entonces, el procedimiento que utilizó Niepce para poder obtener imágenes era eh, eran en placas metálicas de cobre y estaño, las mismas que estaban sensibilizadas. Cuando digo sensibilizadas, es que tenía que colocar una fina capa delgada sobre esta superficie metálica, ¿no es cierto?, en un cuarto oscuro, libre de luz, o me imagino que en esa época no había ni luz, creo, no, todo era lumbre. Entonces tenía que colocar, o harían con una luz de lumbre de una vela o de una antorcha, no sé. Pero podemos imaginarnos que sí, que no era muy, como si tardaba 8 horas, una luz de lumbre, me imagino de esa época, con una luz muy tenue de una lámpara que era amarillenta o rojiza, que alumbraba muy poco, entonces no eh, hacía mucho efecto en la sensibilidad de estos materiales. Entonces les decía que en placas metálicas de cobre y estaño
estaban sensibilizadas con material fotosensible, como es el nitrato de plata, ¿no es cierto? Eh, como una capa muy delgada. ¿En qué consistía esto? Este material fotosensible, ¿no es cierto? Se utilizaba en esa época el betún de Judea y el aceite de despliegue. Betún de Judea, para los que les voy a indicar que el betún de Judea no es más que eh, es como un barniz, ¿no? Que se sigue utilizando ahí para venta. ¿No? Lo utilizan, creo que para hacer algunos trabajos o manualidades en los colegios y les piden ese material de betún de Judea. Y el aceite de despliego es un aceite que me imagino que utilizaban para que pueda, cuando uno colocaba, ya sea con un rodillo o una espátula sobre estas placas metálicas, ¿no es cierto?, para extender y pueda eh, deslizarse, ¿no?, para dejar una capa muy delgada, fina de este material fotosensible. Entonces, ese era el procedimiento que utilizó Niepce de Niepce para realizar sus placas fotográficas, ¿no? Para poder captar imágenes. Si ustedes se dan cuenta, yo no hablé todavía nada de fotografía, porque no se conocía como fotografía. A este procedimiento de invención de Niepce de Niepce se lo denominaba heliografía. ¿En qué consiste la heliografía? La heliografía, el heliógrafo es un aparato que que utilizaban los barcos de esa época, y que servía para mandar mensajes. Era como un espejo, ¿no? Y con la luz del día mandaban mensajes como si fuese, me imagino, como si fuese como lo que conocemos como eh, el- como las de Morse, bueno, pero mandaban entonces que a ese, y es por eso que lo denominó heliografía, a ese su descubrimiento, porque captaba imágenes por la luz, ¿no? Y en los barcos les decía que era como un espejo que utilizaban para mandar señales, ¿no? Tipo lectura Morse, porque en esa época no había otro sistema de comunicación. Esa es, no, también tenemos a Daguerre en 1839, eh, Louis Mandé Daguerre, quien perfeccionó y aparte de lo que era la forma de obtener imágenes, el procedimiento era similar. Me olvidaba decirle que para el revelado, ¿no?, para poder obtener la imagen, utilizaban vapores de mercurio, y para evitar que los materiales eh, sigan reaccionando, o sea, siga oscureciéndose como vimos hace un momento con Wedgwood y David Wedgwood, y entonces utilizaron lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es más que la sal común, ¿no?, que se utilizaba y servía como un medio de fijar. Entonces, acá Luis Mandé Daguerre tiene otro método de poder obtener imágenes, ¿no?, al que lo denomina daguerrotipo, que el procedimiento era similar, pero el tiempo de exposición para poder obtener imágenes era de escasos unos cuantos minutos, ¿no? Ya no se tardaba como al principio 8 horas. Entonces Daguerre ya revoluciona este procedimiento, y en vez de utilizar cloruro de sodio, utiliza el hiposulfito de sodio, que es otra sal con la cual, ¿no es cierto?, podría fijar y evitar que las sales de plata continúen, ¿no es cierto?, eh, reaccionando. Entonces, el hiposulfito de sodio era una sustancia que evitaba
que las sales de plata continúan reaccionando. Entonces sería como paro, ¿no? Y podíamos conseguir la imagen. Entonces les dije que ese procedimiento lo llamo daguerrotipo. Acá, acá hay un error, pero no hay problema. Nos comimos varias sílabas, ¿no? El tiempo. Bueno. Eh, entonces, como ustedes ven, tenemos a dos grandes personajes, ¿no? Pero también había otros que se dedicaron también a este nuevo procedimiento, descubrimiento, ¿no es cierto? En Inglaterra. Y en Inglaterra, o sea, llegan las noticias, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a Fox Talbot, ¿no? Otro personaje muy interesante que comienza a ser Fox Talbot, ¿no es cierto? Uno de los pioneros en Inglaterra, ¿no? De obtener ya imágenes mucho más, ya no utilizaba las placas metálicas, sino utiliza papel eh, hecho a base de cera, ¿no? En las que él ya podía hacer más copias y el tiempo de exposición era menor a un minuto. Entonces también ya revoluciona con Fox Talbot, ¿no? La forma de obtener imágenes eh, en Inglaterra, ¿no? Y como les decía, ya utilizaba un papel hecho a base de cera, ¿no es cierto? En las que podían obtener una mayor cantidad de imágenes. Entonces ya podían copiarse. También utiliza, ¿no es cierto?, el hiposulfito de sodio como un medio para poder eh, ut- fijar, ¿no es cierto?, y que las sales de plata no vuelvan a reaccionar. O si no me equivoco, si no es el hiposulfito, es el sulfito de sodio, ¿ya? Que no tiene mucha importancia. Y a este procedimiento se lo denominaba calotipia. Entonces, ahí tenemos tres importantes personajes, ¿no es cierto? Como Nestor Niepce, Daguerre, y ahí tenemos a Octavo. Al uno se lo conocía en el primer procedimiento como aerografía, al de Daguerre como daguerrotipo, y al de Fausto, ¿no es cierto? Se lo conocía con el nombre de calotipia. ¿Qué significa fotografía? A pesar de que no debíamos haber colocado todavía, porque no, vamos a ver vamos a ver quién es el que da este nombre de fotografía. Pero la palabra fotografía deriva de dos voces, ¿no es cierto? Dos voces. Del foto, que significa luz, y grafía, dibujar o escritura, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué significa dibujar con luz? ¿No es cierto? Escribir o dibujar con luz. Entonces, ese es eh, el significado de lo que es fotografía. Foto, luz, grafía, grafos, dibujar, ¿no? Entonces, se conoce como, eh, con esta palabra de fotografía, de dibujar con luz. Herschel, acá está, es el que acuñó, es el que dio el nombre, el que dio a conocer el nombre de fotografía, ¿no es cierto?, en una convención que tuvieron entre grandes personajes de esa época, en el Royal Park, en Francia, era un lugar donde se reunían grandes científicos, ¿no es cierto?, de esa época en la que intercambiaban sus ideas y eh, de cómo algunos, por ejemplo, en el campo de la fotografía, ¿no? Cómo iban revolucionando y mejorando la calidad de las fotografías. Entonces ahí John Herschel, ¿no? Presenta fotografías hechas, no, les presenta imágenes hechas por él, ¿no es cierto? Y además acuña ese nombre de lo que se conoce como
fotografía hasta nuestros días. Entonces, el nombre que le dio de fotografía es John Herschel. También él utilizaba, ¿no es cierto?, el tiosulfito, el que utilizaba el tiosulfito como un medio de fijar el material fotosensible. Cuando digo fijar, es cuando evito, ¿no es cierto?, que las partículas de sales de plata, ¿no es cierto?, eh, sigan reaccionando por la acción de la luz. Entonces esto evita que se pare y, y dejen de reaccionar. Entonces ahí encontramos una buena imagen. Entonces ya tenemos a otro personaje, vamos a ver a Maxwell, si no me equivoco. Ustedes saben que, amados, ustedes saben que el campo de la investigación siempre se va mejorando cada día, ¿no es cierto? Van apareciendo nuevos elementos con los cuales podían ir mejorando la calidad de los materiales fotosensibles, ¿no? A pesar de que esto debíamos haber visto después, ¿no? Pero de todos modos está en, en una diapositiva muy adelantada, ¿no? Y hablamos de Madoff, Richard Madoff. Es importante porque vamos a ver algunos otros autores, ¿no? Otros científicos que se dedicaban al mejoramiento de estos materiales fotosensibles, pero aquí hay algo importante, que Richard Madoff es el que reemplaza el collodium. Bueno, enseguida vamos a ver en qué consiste el collodium, ¿no? Había el collodium seco y el collodium húmedo, ¿no? Por gelatina. ¿Qué es la gelatina? Hoy en día, bueno, todavía se sigue fabricando para algunos eh, el- las placas fotográficas o las placas para radiografía a base de gelatina. ¿Ya? O sea, los materiales fotosensibles que se fabricaron hasta nuestros días, ¿no? Era a base de gelatina. Por eso es que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Richard Madoff, ¿no? Porque él reemplaza todos aquellos elementos que habíamos visto y que vamos a ver todavía. Al principio dijimos, por ejemplo, que eh, dijimos que Niepce y Niepce utilizaba betún de Judea, aceite de despliego, en el que se encontraban partículas de sales de plata como un medio eh, de obtener imágenes, ¿no es cierto? Que esa solución colocaba en una superficie la superficie de un material eh, metálico. Después hablamos de Fox Talbot en Inglaterra, que utilizaba papel hecho a base de cera para obtenerlo. Entonces acá, por ejemplo, el collodium, ¿no es cierto?, que es reemplazado por la gelatina, que se utilizó hasta nuestros días y se sigue utilizando, como les digo, para algunos fines de tipo fotográfico, como son los rayos, para sacar fotografías científicas, como son los rayos X, ¿ya? Acá tenemos a Abel Niepce, que es el primo de Leonardo, de Niepce de Niepce, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, dice, reemplazó el papel por el vidrio. No, habíamos hablado que ese papel hecho a base de cera que descubrió Fox-Talbot, imagino que era la misma, pero reemplaza por el vidrio. Entonces, para que esa solución que ellos preparaban a base de algunos componentes pueda adherirse al vidrio mezclando en albúmina. Entonces acá utilizaban la albúmina como un medio. Si alguien me dice qué es la albúmina, ¿alguien sabe qué es la albúmina? Nadie. Nadie. Creo que es la proteína que sale del huevo.
si no me equivoco. Sí, es lo que conocemos como clara. Si ustedes se dan cuenta ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá el primo de Niepce utilizaba la albúmina, ¿no es cierto? Y como es como un gel, entonces utilizaban como un medio para poder mezclar las partículas de sales de plata y, bueno, me imagino algunos otros componentes más, la que esparcían sobre esta superficie que usted ve que es el vidrio, ¿no? En la que se adhiere, o sea, si dejamos secar, queda como una pequeña película. Entonces, pero también ese método de utilizar la albúmina fue reemplazada con el tiempo y hemos visto a Madoff, ¿no es cierto?, que reemplaza todos aquellos elementos que utilizaban por gelatina. Porque el colodio no era más que eh, algodón pólvora y alcohol éter, en la que se mezclaban algunas partículas de sales de plata, ¿no es cierto?, para formar el colodio. Ese era en sí el color que fue reemplazado, como hemos visto, por gelatina. Bueno, a ese colodium se le introducía ya sea cloruros, bromuros o ioduros de plata, ¿no es cierto?, con el cual formaban este material fotosensible. Bueno, aquí está, vean, por ejemplo, aquí Frederick Scott Archer. Entonces, uno de los personajes, como les he dicho, que reemplaza, ¿no? Es el que inventó el colodium en reemplazo de albúmina. Entonces, van mejorando, van reemplazando, ¿no? Ya hemos visto que Niepce reemplaza, no, mejora con la albúmina, ¿no es cierto? Un método, pero sobre el vidrio. O sea, las placas ya eran más transparentes, ¿no? Y aquí Scott Archer, entonces reemplaza, ¿no es cierto?, la albúmina por el collodion. Y el collodion, ya les he dicho, que consistía en algodón pólvora y éter, ¿no es cierto?, en las que se encontraban en suspensión las partículas de sales de plata. Entonces, van mejorando, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, los materiales con los cuales podían obtener imagen. Y ahora ya podemos decir, ¿no?, que ya podemos hablar de fotografía porque ya dijimos que Herschel fue el que acuñó el nombre de fotografía en reemplazo de todos esos otros nombres que conocíamos como heliografía, daguerrotipo o calotipio. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a Legray, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, un pintor francés. Entonces, uno de los primeros fotógrafos en utilizar el colodio húmedo. ¿No? Y como les decía, al introducir ioduros bromuros de plata, que data de 1850. Entonces acá tenemos a Legray, otro gran fotógrafo de esa época, y lógicamente que fue un fotógrafo en utilizar el colodio húmedo. Maxwell. Aquí quiero hacer hincapié algo de Maxwell, ¿no? Esto es, como ustedes están viendo, dice que es uno de los grandes físicos, de los tres mejores físicos de esta época, ¿no? Y es uno de los fundadores, así como el fundador del principio de la fotografía en color. No les estoy diciendo que él descubrió, pero ya vieron que la luz está compuesta por diferentes colores, ¿no es cierto? Cuando hacemos la descomposición de la luz, vamos a ver, cuando hablemos de luz, vamos a ver la descomposición de la luz y vamos a ver cómo está constituida la luz, ¿no? Entonces, ya había una idea, ¿no? O sea, ya había un principio de cómo poder hacer la fotografía en
color. Ahora, a lo mejor en algunos aspectos utilizaban algunos químicos, ¿no? Para hacer la fotografía que era en blanco y negro con algunos otros tonos cromáticos o monocromáticos. Y entonces acá está, ¿no es cierto?, en 1800, de una conferencia sobre la teoría de los tres colores primarios. Tenemos que considerar que la luz, cuando hace su descomposición, ¿no es cierto?, es similar a lo que nosotros vemos en el arco iris. Por consiguiente, los tres colores básicos son el rojo, el verde y el azul, ¿no es cierto?, que demostró, ¿no es cierto?, de una fotografía en color, que a base de estos colores se podía realizar, o podíamos hacer una demostración, ¿no es cierto?, de la fotografía en color. Pero esto fue, miren, en 1869, porque la primera fotografía en color eh, data del año 1941 o 42, durante la Segunda Guerra Mundial. No es es la fotografía que sale al mercado a través de que lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, a través de una empresa tan grande, ¿no es cierto?, como es la Kodak. En 1871, mire, un británico, el médico Madoc, es lo que habíamos dicho hace un momento, por eso que estaba repitiendo, ¿no es cierto? Entonces el que reemplaza el colodium por la gelatina. O sea, eran físicos, eran médicos, eran pintores, astrónomos, o sea, gente, ¿no es cierto?, de un mundo que tenía grandes personajes de esa época, los que se dedicaban también a este campo muy hermoso, ¿no es cierto?, de lo que es la fotografía. Entonces es muy importante conocer estos aspectos, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que hablaba hace un momento del estadounidense George Eastman. Y yo les dije que la fotografía nace en Francia, ¿no? Y lógicamente que va a traspasar todas aquellas fronteras, ¿no? Y en Estados Unidos, el estadounidense George Eastman, fundador de lo que es Kodak, entonces él tiene esta idea de reemplazar las placas de vidrio, ¿no es cierto?, por un material que él considera muy importante y que es de su descubrimiento, o sea, de su invención, que es eh, la nitrocelulosa o la celulosa, ¿no es cierto?, que utiliza como lo que nosotros conocemos como la película fotográfica. Entonces, a partir de ahí se evoluciona, ¿no es cierto?, el mundo de la fotografía, porque ya reemplaza, como les decía, las placas de vidrio, ¿no? Porque con una plaquita de vidrio se sacaba una foto y había que cambiar y colocar otra y sacar una foto. Entonces evoluciona, ¿por qué? Porque al utilizar como el rollo de, de celulosa, nitrocelulosa, entonces podía sacar más fotografías. De ahí eh, esta empresa nace, por eso les decía Kodak, porque hacía un intercambio. O sea, uno llevaba la cámara y sacaba las fotos en ese rollo de película, que estaba hecha a base de nitrocelulosa, y les reemplazaban por otro. Entonces incentivaban, ¿no es cierto?, a obtener imágenes. Y es por eso que nace este gran emporio que se conocía y se conoce hasta hoy día como Kodak. Tenemos que considerar algo muy importante, ¿no es cierto?, que es la fotografía en la prensa. Todos sabemos que una vez que se descubrió la fotografía, les decía
que la misma traspasa las fronteras, ¿no es cierto? Y lógicamente que va a cambiar la visión del hombre. Que a través de las imágenes, ¿no es cierto? Vamos a conocer, ¿no es cierto? Todo lo que sucede dentro eh, dentro de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el ámbito de otros países. Lógicamente que para tener conocimiento de los acontecimientos que ocurrían en otras latitudes, lógicamente que esas noticias o las imágenes tardaban mucho tiempo, porque el único medio de transporte en esa época era la vía marítima, o sea, a través de barcos. Entonces la historia de la fotografía se inicia en Francia y se extiende por todo el mundo. Eh, Como habíamos visto, la fotografía es la que va a trascender, ¿no es cierto? O sea, a través de la misma vamos a conocer eh, lo que ocurre en otras latitudes y sirve, pues, como dice ahí en esta diapositiva, ¿no es cierto? Sirve como puente, ¿no? Dentro de lo que son las diferentes generaciones. Hoy en día sigue siendo, ¿no es cierto? Eh, Sigue siendo ese instrumento, no va a cambiar. Seguimos viendo las generaciones, ¿no es cierto?, que transcurren. Eh, Nosotros a través de la imagen podemos ver todos los acontecimientos y además, como vemos ahí, es algo que a través de las imágenes podemos nosotros registrar lo que es la historia. Entonces, eh, existen en museos en Bolivia y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, imágenes fotográficas de esa época, ¿no es cierto?, que alguna vez también podemos ver imágenes que nos mandan, eh, imágenes de hace 50 o 100 años atrás, o mucho más, ¿no es cierto?, por ejemplo, de una ciudad que si nosotros vemos hoy en día, es, es algo que a lo mejor no podíamos creer, como el avance del progreso, ¿no? Es tan grande que en relación a lo que a lo que podíamos ver en una imagen hace 100 años atrás. Entonces, es parte de ese instrumento de poder registrar, ¿no es cierto?, la historia de todos los acontecimientos a través de estas imágenes. Y como dice ahí, es un puente, ¿no?, entre todas las distintas generaciones. Todo lo que ocurre en este momento podemos ver, ¿no? Es, eh, si ustedes alguna vez les preguntan a sus papás, ¿no?, o a sus abuelos, de hace 40 años atrás, si conocían la televisión, no, ¿verdad? Eh, entonces, el descubrimiento, a pesar de que la televisión data del 50 y eso, creo que antes del 50, pero no llegaba a esas latitudes, ¿no? Había en Estados Unidos y otros países, pero no lo conocíamos acá. Ya con la tecnología, ¿no es cierto?, ya han ido mejorando y hoy en día podemos ver y registrar parte de la historia incluso con nuestros celulares. Es grande, ¿no es cierto?, el avance científico en este campo. Cuando queremos un celular, generalmente vemos cómo es la calidad de la cámara fotográfica. Entonces, es cómo se incentiva, ¿no es cierto?, a poder tener imágenes a través de un aparato tan pequeño como es el celular. Félix Tornachov
eh, es un gran personaje, más conocido como Nada. Eh, es un fotógrafo que realiza las primeras imágenes aéreas, ¿no? A base de un aerostato. Me imagino que ustedes conocen que es un aerostato, no es más que un globo, ¿no es cierto? Que se suspendía por acción del calor, ¿no? Eh, y lógicamente eh, donde está el navegante se llama barquilla. Desde la barquilla comenzó a sacar fotografías aéreas de París. O sea, fue el primer fotógrafo en obtener imágenes de aéreas de París. También sacó fotografías de las catacumbas y de las alcantarillas de París cuando se descubrió, cuando ya se inventó la luz. Ahí tenemos un dibujo, ¿no? De cómo podían sacar fotografías desde la barquilla de un aerostato, ¿no? Bueno, gente intrépida de esa época que hacía cualquier sacrificio para poder obtener imagen. Acá tenemos a dos personajes muy importantes, a Roger Fenton, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver eh, a otro personaje, Martin Brady, eh, que también obtiene imágenes de la guerra civil en Estados Unidos. ¿Ya? Cuando hablamos de Roger Fenton, eh, hablamos de un personaje que en 1855 marchó a la guerra de Crimea. ¿Ya? Eh, esta guerra en Crimea, ¿no? O sea, Roger Fenton, un personaje que eh, quería, eh, con su editor, con el editor Thomas Hafner, no interesa el nombre, sí, pero Fenton sí es el personaje que sobresale aquí, ¿no? Querían eh, editar un libro, ¿no es cierto?, de todo lo que acontecía, pero necesitaban imágenes de la guerra de Crimea, que es para ver las barbaridades y las que ocurrían durante esa guerra, ¿no? Eh, entonces toma unos cuantos carruajes, ¿no es cierto?, que eran tirados en esa época por caballos y se dirige al campo de batalla. Una vez que llega allá, le prohíben sacar fotografías de los acontecimientos cruentos pues, que ocurría ahí, ¿no? Porque la idea era de que no podían eh, dar a conocer eso, ya que los familiares de los soldados no permitirían, ¿no es cierto?, que vayan sus hijos a para semejantes atrocidades que ocurrían en ese campo de batalla. Entonces el libro que querían escribir no es, al invertir tanto dinero, lógicamente que Fenton queda en la bancarrota, ¿no? Y su libro no es, eh, no, con la edición que hicieron, no tuvo ese alcance que ellos estaban esperando, entonces se van, como les decía, a la bancarrota, porque no les dejaron sacar fotografías de las atrocidades que pasaban en el campo de guerra y solamente sacaron fotografías de soldados, ¿no es cierto?, alegres, abrazados
¿no? Que no tenía nada que ver con lo que ocurría en el campo de batalla. Además de Fenton, fuera de ser fotógrafo, era también utilizaba sus carruajes, ¿no es cierto?, como laboratorio, o sea, como químico, para realizar sus materiales fotosensibles. Ahí tenemos a Martin Brady, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Él sí documentó lo que ocurrió en la guerra civil. Cuando hablamos de la guerra civil es la lucha entre el norte y el sur, los sureños y los yanquis, ¿no? Eh, por la abolición de lo que era la esclavitud en esa época. Entonces, lo mismo, Martin Brady, ¿no es cierto?, utiliza las carrozas de esa época que eran tiradas por caballos como sus laboratorios para sacar fotografías. Entonces él saca fotografías en los campos de batalla en la guerra de secesión en Estados Unidos. Sus fotografías se encuentran, muchas de ellas, ¿no es cierto?, en los museos en Estados Unidos como una forma de exposición. Al igual lo que vimos al principio de lo material fotosensible, ¿no es cierto?, que van evolucionando o mejorando con el tiempo. Lo mismo ocurre con las cámaras fotográficas. Si ustedes se acuerdan, vimos que uno de los principales impulsores al descubrimiento de Leonardo da Vinci, cuando vio que por un orificio de una pared de un cuarto penetraba un haz de luz y formaba una imagen, ¿no es cierto?, en la pared contigua. Después las cámaras eran muy grandes, ¿no? Cajas en las que uno tenía que subir, en muchos casos como si fuera de una mochila, como ahora, cajas grandes, que fue reemplazada, me olvidé indicarle, ese orificio que era antes, fue reemplazada por un lente para poder tener imágenes mucho más nítidas. Eh, y las cámaras, hasta no hace muchos años atrás, eran cámaras muy grandes, del año 50, 40, 30. Entonces, el año 30, antes del año 30, del año 20, el año 10, ¿no? Del 1800, y entonces, en 1925, si no me equivoco, ¿no? Oscar Barmack, un personaje muy importante, trabajador de la empresa de fabricantes de microscopios de la Carl Zeiss Jena de Alemania, ¿no? Un personaje menudo, cuando digo menudo, delgado, pequeño, en relación de la clase media de, de Alemania, tuvo la idea de fabricar una cámara, ¿no?, que quepe en el bolsillo de su saco. Y es por eso que en 1925, ¿no es cierto?, da a conocer su invención en una feria en Leipzig, en Alemania. Esta cámara se la conoce con el nombre de Leica, ¿ya? Creo que aquí tenemos la cámara. Aquí está. Entonces, como ustedes están viendo acá, esta sería la primera cámara, ¿no? Leica, que fabrica Oscar Barmack, ¿no? Y utiliza el formato del cinematógrafo recién inventado por los hermanos Lumière. ¿Cuál era? La de 35 milímetros. Entonces acá ya utilizaban esa película de 35 y podían sacar varias fotografías. Como ustedes están viendo, creo que hay 3 o 4 o 5 modelos de esta cámara, pero um, hay una que fue la primera, ¿no? Entonces, como les decía, en 1941 se impulsa la fotografía en color con la introducción de la película Kodacolor, que es inventada o eh, descubierta, ¿no es cierto?,
por esta gran casa que se denominaba Kodak. En 1947 fue inventada la cámara Polaroid. Es aquella cámara que tenía un formato especial en la que se colocaban un, un papel, ¿no es cierto? Cuando se sacaba la fotografía, era un paquete en el que se encontraban varios papeles eh, que que estaban sensibilizados y que una vez sacada se comenzaba a jalar y lógicamente estos tenían una, eh, se jalaba y salía a través de unos rodillos de la cámara y al pasar por los rodillos reventaba una cápsula, ¿no es cierto?, que bañaba el material fotosensible y había que esperar unos segundos porque se invertía, ¿no? Eh, entonces necesitaba luz blanca y cuando salían con la luz blanca comenzaba a aparecer la imagen. Había una reversión de los colores. Entonces a eso se llamaba la cámara eh, Polaroid inventada por Edwin Land. ¿Ya? Esa cámara sacaba fotografías, ¿no es cierto? En pequeños, en un corto plan, ¿no? Como se llama en minutos. Hoy en día es cuando a uno le sacan fotografías y le entregan en segundos, ¿no es cierto? Pero eso con otro aparato. Hagamos de cuenta que hoy eh, se utiliza tinta. En esa época se utilizaban químicos, ¿no? Ha cambiado, sí, pero al principio parecía que fuese el mismo. Entonces, como hemos dicho que la historia empieza en Francia, ¿no es cierto? Lógicamente que se extiende a todo el mundo. Hemos dicho que cambia la visión del hombre y traspasa las fronteras. Entonces, al abrirse esas fronteras, ¿no es cierto? Nosotros podemos conocer todos los acontecimientos que suceden en ella. Es muy importante entonces saber que la fotografía, ¿no es cierto?, está en todos los campos eh, en todo campo, ya sea en el campo de la educación, en, en la industria, eh, y bueno, en el campo científico, la fotografía es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad, es parte de un todo, ¿no? ¿Dónde no vamos a encontrar nosotros imágenes? Las imágenes eh, en, en lo que es la publicidad, por eso les decía en la industria, en el comercio, en la parte científica, en todo ámbito, ¿no es cierto? Está en la educación, está contemplado la imagen. Hoy en día todo es imagen, todo entra por la vista. Entonces, la fotografía tiene un carácter que vincula, ¿no?, la ciencia con la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, si nosotros nos vamos en el campo de la arquitectura, del arte, de lo que es eh, la planificación y lo que es el diseño, ¿no es cierto? Si alguien me dice que no está vinculada a la fotografía en esas áreas, no le creo, porque podemos dar diferentes ejemplos. Entonces acá, por ejemplo, la introducción de la fotografía de impresa es un fenómeno de importancia, porque recoge, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a ver que, a pesar de que esto estaba también dirigido al campo de lo que es el fotoperiodismo, acá vamos a hablar de Eric Salomón. Esto es, eh, es importante, está bien que lo conozcan también de la edad de oro del fotoperiodismo, ¿no? Porque no estamos nosotros inmersos, ¿no? Más bien no estamos, estamos inmersos más bien nosotros dentro de este campo también.
¿no? Porque estamos viendo qué es lo que ocurre de los acontecimientos en, en nuestros medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Eric Salomón, en una conferencia de la Haya en 1930, da lugar al nacimiento de la fotografía cándida o desapercibida. ¿En qué consiste? Lo que pasa es que Eric Salomón es un abogado eminente, ¿no? Pero que después de la Primera Guerra Mundial, él era un soldado, era judío alemán. Durante la Primera Guerra Mundial eh, es tomado prisionero y cuando regresa a su país, que era Alemania, ve que la misma estaba en ruinas, ¿no? Todo estaba destruido. Y como abogado no tenía eh, ningún tipo de alternativa en esa época. Entonces se dedica a la fotografía, ¿no? Para sobrevivir en esa época. Y en un caso dice, bullado en La Haya, se supone que, me imagino que eran casos relacionados con la Primera Guerra Mundial, Eric Salmón oculta su cámara. Me imagino que era una cámara pequeña como la que hemos visto hace un momento, como la Leica, ¿no? Oculta su cámara y la tapa con una estañera, dice. Y la estañera no era más que la estañera es eh, ¿cómo les digo? Es una tela eh, que se coloca las mujeres en la cabeza, ¿ya? Entonces se llama estañera, una pañoleta que se colocan las mujeres en la cabeza para cubrirse. Y la cubre con una pañoleta que se llama estañera y comienza a sacar fotografías, ¿no? Disimuladamente, me imagino que ya estaba colocado en un lugar y tomaba fotografías. Y esas fotografías son publicadas en los periódicos y revistas de esa época. ¿Por qué por qué saca fotografías? Porque estaban prohibidos en esa época tomar fotografías, ¿no es cierto? En las cortes de La Haya. Estaba prohibido, ¿no? Entonces nadie podía sacar fotografías. Pero se sorprende, ¿no es cierto?, cuando las mismas son publicadas. Ahí es por eso que nace la fotografía cándida o desapercibida. Es aquella fotografía en la que uno saca y la gente puede ver que salió una imagen y nunca supo quién le sacó, ¿no es cierto? Pues se llama cándida o desapercibida. Entonces, les decía hace un momento que la fotografía está inmersa en todo campo ¿no? Ya sea científica, cultural, eh, eh, en el campo de la educación, en el campo científico, en el campo publicitario, ¿no? En el campo periodístico, como hemos visto. Entonces, eh, como les decía, fuera de la parte científica se encuentra en el campo del reportaje y la publicidad, ¿no es cierto? Y lógicamente que esta va a influir en la visión del hombre. Entonces, todo entra por la vista y lógicamente que las imágenes son un buen referente para que nosotros podamos acudir a través de ellas. Y ahí tenemos algunos géneros fotográficos que nosotros vamos a utilizar y tenemos lo que es género fotográfico, ¿no? Que fuera de la parte científica se encuentra en el campo del reportaje y la publicidad. La fotografía de reportaje es la fotografía documental, que es aquella fotografía, ¿no es cierto?, que no se puede cambiar, que no se puede modificar, porque tiene una responsabilidad social. No podemos manipularla, no puede ser manipulada, ¿verdad? No podemos cambiar.
A pesar de que hoy en día la fotografía digital, ¿no es cierto?, la podemos modificar, la podemos colocar fondos, podemos hacer un montón de cosas. Antes con la fotografía analógica era muy difícil porque había que sacar fotografías en material fotosensible, que era película y que era muy difícil que pueda hoy modificar. En cambio, con la fotografía digital es mucho más diferente y mucho más fácil de poder alterar, ¿no es cierto?, la imagen. La fotografía artística, que es una fotografía mucho más subjetiva, ¿no es cierto?, es aquella que nosotros podemos modificar, podemos manipularla, ¿no es cierto?, y tiene un fin, ¿no? Como es una fotografía artística, entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, utilizando algunos otros artificios, ¿no es cierto?, mejorar la imagen para que sea mucho más atractiva. Lo que ocurre, por ejemplo, y si tenemos en cuenta este tipo de fotografía artística, está muy relacionada con la fotografía publicitaria, porque la fotografía publicitaria y artística están de la mano, ¿no? ¿Cuál es la función de la fotografía publicitaria? ¿No es cierto? Es el campo del consumismo, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que es el campo de periodismo gráfico o de la fotografía gráfica, que también nosotros alguna vez hemos sacado sin saber que estamos haciendo periodismo gráfico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a sacar fotografías de un acontecimiento, por ejemplo, una carrera de autos, y hemos sacado frecuencia de imágenes, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos captado imágenes de diferentes, o alguna vez vamos al estadio y sacamos fotografías, ¿no? Tenemos generalmente, si es de día, podemos sacar fotografías incluso con nuestro celular aproximado, y estamos sacando fotografías de acontecimientos para ver los mejores, eh, eh, lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y podemos contar o pasar o compartir, o si uno se dedica a la parte de fotografía gráfica como un periodista, ¿no es cierto?, contar o publicar sus imágenes en una revista especializada o en un periódico. Entonces eso se llama periodismo gráfico, contar una historia a través de imágenes. Y lo que les decía, la fotografía publicitaria, que es persuasiva, ya que es utilizada para impulsar el consumismo, ¿no? Ustedes saben que influye mucho en la visión del hombre, capta, llega a la imagen, capta, ¿no es cierto? Eh, Va a llevar hacia el encéfalo, a la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y va a haber una respuesta, ¿compro o no compro? ¿Consumo o no consumo? ¿Verdad? Y hay técnicas especiales dentro de esos. Hay muchos más géneros, por si acaso, pero hemos puesto 4 géneros, eh, pero también hay dentro de estos géneros, ¿no es cierto?, subgéneros, digamos, que se subdividen como técnicas especiales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la fotografía, ¿no es cierto?, que se desempeña como un instrumento en el área científica y tecnológica. Por ejemplo, dentro de lo que es ciencia y tecnología, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en ciencias médicas, en biología. ¿Cómo conocemos la célula? ¿No? Nos podríamos imaginar, pero si tenemos conocimiento podemos buscar imágenes. Ah, no, conocemos la célula. Y la célula no había sido como habíamos visto, como nos ha dicho que era redondita, con un núcleo al centro y un nucleolo. No, había sido incluso en forma piramidal, ¿no? No solamente redonda, tiene una forma aplanada, ¿no? Una forma de cubo. Entonces, diferentes formas que estamos conociendo a través de imagen. ¿Cómo las obtuvieron?
sacando fotografías a través de un microscopio. ¿Ya? En el campo de la tecnología, yo hago énfasis, por ejemplo, acá en cuando hacen, cuando hacen, por ejemplo, ductos, ¿no? Para llevar gas o petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Que los tubos van unidos unos a otros, ¿no? Y forman unas grandes extensiones de esto. Y esos tubos, lógicamente, que van unidos por soldaduras, van soldando, ¿no? Son técnicos especiales, no estamos viendo eso. Pero ¿a qué me voy yo? Que para que tenga la aceptación, ¿no es cierto? Y evitar de que haya alguna fuga o evitar de que haya alguna pérdida a través de esas soldaduras, sacan radiografías. Yo he visto y por eso hablo con convicción, sacan radiografías, colocan el aparato, sacan la radiografía y observan. Si hubiese alguna pequeña imperfección en esa soldadura, cortan y vuelven a soldar. No pueden dejar pasar una imperfección porque sería atentar, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir una fuga o puede haber una explosión, qué sé yo. Es por eso que sacan radiografías. ¿Y qué es la radiografía? En el campo de la tecnología, la radiografía no es más que una fotografía, ¿no es cierto?, de diagnóstico. Es igual que si nosotros tenemos una fractura de un brazo, una caída, nos hacemos sacar una radiografía, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de lesión es. Puede ser una fractura o puede ser solamente una fisura. Entonces, ¿qué nos están dando? Un diagnóstico de dentro de lo que es el campo, ¿no es cierto?, de la científico de salud, por ejemplo. Y aquí en el campo de tecnología, que como os he dicho, sacan radiografías como una forma de diagnóstico de esas uniones por soldadura para conectar los tubos ya en ese campo de tecnología. Y aquí tenemos, miren, la fotografía aérea, ¿no? Lógicamente que antes de poder utilizar lo que hoy utilizan, por ejemplo, en los estudiantes y la gente que se dedica a, en el campo de entonces me fue de la carrera de em, diseño, arte, arquitectura y planificación, ¿no? Utilizan mucho la fotografía, no la aérea, ya no, ya es muy poco lo que utilizan. Antes sí se utilizaba mucho. Hoy utilizan la fotografía satelital, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para medir grandes extensiones de terreno. Antes la fotografía aérea se sacaba, se llamaba aerofotogrametría, se sacaba, ¿no?, desde aviones en las que se colocaban cámaras especiales para tomar fotografías, ¿no es cierto?, de vastas regiones. Hoy ya no se utiliza eso, ya ha quedado a la, como les digo, ya es obsoleto. Lo que se utiliza es los satélites y podemos sacar fotografías de vastas regiones y con las coordenadas, ¿no? Y decir, bueno, de esta coordenada, esta otra, esta, ¿no? Le pertenece, por ejemplo, a esta provincia. Entonces, o si uno tiene extensiones de terreno que se dedica a la agricultura o a la ganadería, ¿no es cierto?, puede delimitar también su área de influencia a través de la fotografía satelital. Submarina, nosotros hemos visto, conocemos por lo menos a través de programas de televisión como es National Geographic, ¿no es cierto?, cómo es la vida submarina, ¿no? Y cómo sacan fotografías
grandes científicos que se dedican a esta área, ¿ya? Ya hemos visto la parte científica, lo que es astronomía, ¿no es cierto? Cada vez van descubriendo a través de satélites que mandan y de allá, o grandes telescopios que están ubicados ¿no? Para la investigación de nuevos descubrimientos de astros u otros planetas, ¿no es cierto? A través de la astronomía. Retrato, las fotografías que ustedes hacen, ¿no? El paisajismo, fotografías que también es parte de eh, ¿no? de esta subdivisión que les decía de los géneros fotográficos. Bueno, con eso hemos terminado por hoy nuestro tema de historia de la fotografía, ¿no? Estas diapositivas yo se las voy a pasar para que tengan, como les había prometido. Em, la invitación les haré para el próximo viernes para poder continuar con nuestros demás temas que se nos vienen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay Buenos alguna días. pregunta? Eh, los trabajos de fotografías que tenemos pendientes, ¿hay fecha todavía, presentación? No, ustedes van a eh, van a sacar fotografías. Ahí ahora ya hemos visto los géneros, ¿no es cierto? Eh, Dentro de esos géneros, ustedes verán cuál es la que van a sacar, cuál se adecúa a su carrera, ¿no? Ya puede ser en planificación, en arquitectura, si hay de arte, si hay de diseño, ¿no? Ustedes me van a sacar 10 fotografías y me las van a convertir en PDF. Y las van a subir en por la plataforma y ya vamos a ver la fecha como un trabajo práctico, sin editar y sin nada. ¿Ya? Vamos a ver todavía lo que es composición. Entonces ustedes ya van a ver cómo es la composición, cómo se deben sacar las fotografías, ¿no? Y ya con eso ya podrán ir haciendo sus trabajos, ¿no? Y no lo hagan a última hora porque eh, es mucho más difícil eh, eh, a última hora. Y como van a presentar por la plataforma, al igual que en los exámenes, ¿no es cierto? Se abre la plataforma y se dice de tal fecha a tal fecha la entrega del material. Ustedes subirán. El que no sube, no tiene nota. Y además yo fui muy claro. Estudiante que no presenta su trabajo práctico no tiene derecho a entrar al examen final. Entonces, eh, va a tener que perder la materia o repetir la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Los exámenes solo van a ser prácticos o va a haber escrito? No, es teórico también, es teórico práctico. Vamos a dar dos exámenes. Creo que habíamos hablado de esto, ¿no? En la anterior clase. Dos exámenes parciales y un examen final y un práctico. Cada uno de ellos vale 25 puntos. Si son dos parciales, son 50, más un examen final, 75, más un práctico, 25, son 100. Los exámenes igual los damos por la plataforma. Fijamos la fecha del examen, ¿no? Y las preguntas se suben, 10 o 12 preguntas, ¿no? Todas son son solamente algunas hay de falso y verdadero, y otras tienen una sola respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Son preguntas de respuesta múltiple, ¿no? Entonces, una de ellas será la correcta.
todo es para subrayar, así que no hay nada para que puedan escribir ustedes o desarrollar un subtítulo o algo, ¿no? Entonces, de elección múltiple, entonces ustedes pueden elegir la respuesta correcta. Así que el tiempo también es corto, 10, 12 minutos, cuando mucho, para que hagan el examen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Algunas, cuando nosotros pasemos clases, ahora es 1 hora y media, posiblemente en algún otro horario, porque si son 9 capítulos necesitaríamos 2 meses, una vez a la semana si hacemos clases, no nos va a dar tiempo. Entonces me imagino que en alguno vamos a ver 2 temas seguidos. Tal vez el próximo viernes veamos 2 temas seguidos que serían luz y formación de imagen, ¿no? Y ganamos tiempo para que también ustedes puedan, en algún caso, tener también un poco de comodidad con las otras materias y cuando comiencen a dar examen. ¿Alguna pregunta? Toma asistencia, disculpe, dicen. No, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Creo que somos personas con Disculpe, responsabilidad, ¿sí? licenciado, las 10 fotografías que vamos a sacar son libres, ¿no? Que nosotros tenemos que sacarlos como Sí, nosotros pero querramos. de acuerdo a su carrera. Si usted es de Ay, arquitectura, estará relacionada con la arquitectónica, ¿no es cierto? Con ya. la arquitectura. Si usted es de diseño, ya verá qué tipo de fotografías de diseño puede sacar. Si usted está relacionado si está en la carrera de planificación, ya hemos visto que generalmente utilizan las fotografías aéreas, ¿no? Pueden sacar fotografías. Ya vean qué es lo que van a hacer. Otra cosa que quiero recalcar, personas que utilicen imágenes de internet, tengan por seguro que van a tener 0. No permito fotografías de internet. ¿Ok? Claro. Entonces, y después no me reclamen y me digan, no, aquí yo presenté que son mis fotografías. Uno se da cuenta cuando son de internet. ¿Alguna pregunta? Perdón, Licen, una consulta. Las fotografías dijo que iban a hacer sin editar, ¿no? Sí, Sin retoque, sin nada. y nada. ¿Cómo saca usted? La saca, las pone en una carpeta con su nombre, ¿no es cierto? Ya, Las convierte en PDF y las sube a la plataforma. ok, gracias. ¿Ya? Claro, también en PDF, ¿no? O sea, el formato PDF para subir a la plataforma, porque hay otros formatos, no, todo en PDF, para que sea más liviano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos y les haré la invitación igual para el próximo viernes. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos.